¿Por qué es importante hablar de la energía y cómo podemos entenderla durante esta administración? Bueno, mira, el alcance de tener energía tiene por lo menos 4 componentes fundamentales. Tiene un componente de responsabilidad social, precisamente porque se lleva a las casas la posibilidad de tener energía eléctrica, de tener refrigerador, de poder ver televisión, de poder estudiar en la noche, de poder de seguridad para el mismo hogar. Una responsabilidad económica que es un factor importantísimo en la competitividad del país, tanto en tener energía como en tenerla a un precio competitivo. Y la tercera es todo el servicio. Hay que ver la energía eléctrica como las carreteras. Donde hay carretera y energía eléctrica, el desarrollo se facilita. Y si a esto se agrega tecnología, el desarrollo llega a donde hay energía y donde hay carretera. En el caso particular nuestro, el Gabinete de Energía, el señor Ministro de Energía y Minas, el INDE, etcétera, han trabajado desde el primer día de gobierno en la modificación de la generación. Y esto es algo importante. Yo quisiera que nuestros oyentes pusiéramos atención en todo el país. La Ley de Energía Eléctrica de Guatemala es una de las leyes mejores de toda América Latina. Y separa en tres etapas la energía eléctrica. La primera es la generación. ¿Qué encontró este gobierno en la generación? Por razones simplemente de privilegios. Los gobiernos anteriores metieron toda la generación eléctrica en generación cara y sucia. Sucia quiere decir que afecta el medio ambiente, cuando somos un país con muchísimos recursos geotérmicos e hidráulicos. Desde el primer día, yo recuerdo que fue el primer gabinete, el señor Ministro de Energía y Minas presentó un plan de modificación de la forma de generar. Entonces, el primer tramo ya está en vías de solución y se está solucionando. Después el señor Ministro nos explicará cuántos megavatios están ya construyendo, etc. Lo segundo es el transporte. El transporte es pasar la energía eléctrica de la planta generadora a un sistema, a una red, como las venas del cuerpo. De cómo pasar. Generadores son un grupo de empresas que generan y el Estado tiene también sus generadoras. Transporte, hay líneas del Estado y hay líneas que ya son privadas. De ahí viene la distribución. Entonces, la distribución son las compañías que fueron, por licitación, ganaron la llevada de la energía eléctrica a los hogares y el cobro, la comercialización. Entonces, hay que verlo muy claro que son tramos bien definidos en la ley. Generación, transporte y comercialización. Cuando hablemos de tarifas, vamos a hablar de otros problemas que hay que se están ordenando. Pero ahorita este gobierno ha empezado la transformación de menos energía sucia y más energía limpia y barata. Yo le pediría al señor ministro cómo se ha ido modificando esa generación, porque creo que es importante insistir en eso, porque es un factor importante de competitividad y, por supuesto, de costo para los consumidores finales. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, guatemaltecas y guatemaltecos. En efecto, desde primeros días de gobierno, el 21 de enero, precisamente del año 2008, se estableció una política energética a solicitud del señor presidente, en donde se contempló medidas a corto, mediano y largo plazo. De ello, la política energética abarca un cambio de matriz de generación que básicamente es, como bien lo explicaba el señor presidente, apegarnos a una tecnología para producir la luz, generar la electricidad de una manera barata, limpia y renovable. El país cuenta con recursos hídricos importantísimos que podrían hacer que Guatemala tenga una energía eléctrica competitiva, barata, que pueda generar empleo y desarrollar el país. Está basada básicamente en integrar al país al uso de hidroeléctricas, geotérmica
energías también apegadas en algunos momentos en generación térmica basadas en carbón. La base del cambio de matriz es que Guatemala no debe de depender de petróleo para generar su energía. Todos sabemos, los guatemaltecos, el efecto que está teniendo el petróleo en nuestro país porque lo importamos de afuera. El petróleo es uno de los productos más sensibles a nivel mundial, con una extremada volatilidad, y eso ha hecho que los precios de energía se eleven en determinados momentos y suframos todos los guatemaltecos el impacto que eso conlleva. Este cambio de matriz energética está sustentado y básicamente podemos ya nosotros anunciar con absoluta certeza 1.148 megawatts de energía que vamos a adicionar al sistema. ¿Cuántos había? ¿Perdón? ¿Cuántos había al...? Teníamos, cuando recibimos el gobierno, una oferta de alrededor de 1.650 megawatts, y esto es histórico porque no ha habido un gobierno que en tan corto tiempo haya aprobado tal cantidad de proyectos como se han aprobado en esta etapa de gobierno. 1.148 megawatts es casi duplicar la oferta de generación del país. Esto representa inversión de más o menos 2.598 millones de dólares, y esto entre empleos directos e indirectos en las obras en construcción representa alrededor de 48.000 empleos. Pero no solamente llega ahí. El tema de la generación, puntualmente el señor presidente en los primeros días de gobierno lo que pidió es que esta generación fuera limpia, renovable y que fuera barata. Y cuando él hacía el análisis de que la generación más el transporte y la distribución es el componente del precio de la tarifa de la energía eléctrica, es importante mencionar que la generación y el transporte representan el 80% del valor de la tarifa o la factura que todos los meses recibimos en casa. Ahí es donde viene justamente el incremento en las tarifas. Una pregunta, ministro, para que nos quede claro a los guatemaltecos: el 34% de generación de energía es de búnker y el 13% es de carbón. Entre ambos generadores se hace el 47% de generación de energía eléctrica. Y por supuesto el tema hidroeléctrico es el 38% en la participación del mercado. La idea es convertir esta generación de energía a través de hidroeléctricas para abaratar todo el sistema. Es correcto. En realidad el componente de petróleo en la actual oferta energética es del orden de cercano al 60%, por eso es que la volatilidad del petróleo nos afecta muchísimo y es a ello de lo que nos queremos despegar, de la dependencia en petróleo. Ese es el cambio básico de matriz que pretendemos. Guatemala debemos de ir a no utilizar un combustible como es el petróleo y utilizar el agua, que es realmente la forma más barata de generar nuestra energía eléctrica, y que debemos de entender que el embalsar el agua en los ríos es una forma de sostenibilidad del agua. Eso va a permitir que las comunidades, las poblaciones puedan tener un recurso durante todo el año a la hora de embalsarlo, y esa agua poderla convertir en energía eléctrica. Hay algo fundamental en esto. La generación barata, no hay dos glorias juntas. La generación barata es más larga de instalar. Una de búnker se pone en meses. Una hidroeléctrica lleva años, 3, 4, hasta 5 años, dependiendo de la dificultad geográfica. Entonces, este proceso de estimulación para el cambio de la matriz energética le estamos garantizando al país, primero, su consumo interno. Los apagones que hemos tenido en nuestro periodo se ha debido a ramas que caen en una torre, a accidentes. Y han dado problemas porque hay otra situación mal hecha en el pasado, el sistema de distribución. Si había solo una línea de la costa sur a Guatemala y de Guatemala a la costa sur, caía una rama en esa línea y se iba todo el sistema eléctrico. Y es cuando hay apagones completos.